la categoría poder. Vamos a ver de qué se trata el poder, qué es el poder en general, a qué nos referimos cuando hablamos de poder político, qué implica la autoridad y la legitimidad de ese ejercicio, el monopolio del ejercicio de la violencia legítima y la idea de conflicto como constitutivo de lo político, ¿sí? Entonces, la salida de ese estado de naturaleza y la entrada a la sociedad civil para terminar con el conflicto, y hasta ahí es mi pretensión de llegar hoy, si se puede. Bueno, ¿están viendo todos? Ahí vamos. Bueno, si alguien miró el video que hoy les subí, tendrán claro quién es este señor, Thomas Hobbes, que es el primero en determinar esa idea, en aportar esa idea del traslado, del contrato, de la imagen, de la forma contractual en el mercado. Piensen en el siglo XVI en el que estamos, pleno mercantilismo, ¿sí? Ya con tendencias a ir convirtiéndose en un capitalismo, ¿sí? Entonces Hobbes va a decir que hay una diferencia entre la fuerza en sí misma y el poder político, que hay un soberano, que ese soberano reúne en su figura, ¿sí?, las porciones de soberanía de cada uno de sus súbditos y va a representar al Estado. Por lo tanto, en su testa, en su corona, en su cetro, va a estar representado el Estado. Y el soberano va a ser la materialización del poder político. ¿Cómo sucede esto? Bueno, Hobbes, que tiene una antropología negativa del hombre y considera que el hombre es el lobo del hombre, es decir, que de los hombres en el estado de naturaleza, es decir, en ese estado originario, primigenio, en el que vivimos en completa libertad, los hombres se enfrentan entre sí, luchan, se pelean, y esto es a muerte. La única manera de terminar con esto y ordenarlo, ¿sí?, es que aparezca el soberano, que ejerza el poder, que represente al Estado en sí mismo. Entonces se sale de ese estado de naturaleza porque hay un momento de racionalidad en que los hombres resuelven vivir, digamos que no van a poder sobrevivir si no. Van a crear la sociedad civil, de civitas, ¿sí?, en latín, ¿sí?, sociedad civil en el sentido de ciudadana, ciudadanía, no del sentido de civil por oposición a militar. Para salir del estado de naturaleza, los hombres formalizan un contrato. En Hobbes ya hay idea de individuos, es decir, cada ser humano es una unidad individual, indivisa, indivisible, pero a su vez separada de los demás, ¿sí? Van a firmar un contrato que es parecido, como les decía, al del mercado, y van a resolver a través de ese contrato, articular los intereses que tienen en común, como miembros de una sociedad determinada. Entonces, al crear ese Estado y elegir un soberano, lo eligen para siempre. No van a tener posibilidad de retroversión, es decir, de una versión hacia atrás, de que ese Estado, que ese soberano salga de la cabeza del Estado. El segundo señor que aparece aquí es Locke, que también lo van a ver en el otro video. ¿Qué plantea Locke? De nuevo voy a cerrar el WhatsApp. Listo. ¿Qué plantea Locke? Bueno, Locke va a plantear un esquema similar al de Hobbes, porque se inspira en Hobbes, también es un contractualista y un naturalista, es decir, que tienen estas dos miradas: el traslado al espacio público político del modelo del contrato en el mercado, el hecho de que entre individuos libres y autónomos se puede contratar para salir del estado de guerra perpetua en el que viven para Hobbes, o para salir de un estado de guerra que para Locke aparece recién cuando aparece el dinero, el circulante y la acumulación.
Cuando los hombres se dan cuenta de que pueden intercambiar, que pueden encontrar algo que represente ese intercambio, es decir, el dinero, y por sobre todas las cosas, cuando empiezan a acumular y entonces otro puede venir y robarte lo que estás acumulando, insisto, piensen en el momento histórico en el que estamos, ¿no? ¿Qué se está desarrollando? Piense que ya llegó no solo España a América, ¿sí? Ya está Inglaterra en América, además de los territorios de ultramar en China, Japón y África, ¿no? Pero entonces, y ya hay que intercambio entre las metrópolis y las colonias de distintos productos. Entonces, eso es lo que tiene en la cabeza Locke. Y así como en su momento, como Hobbes está planteando, diseñando, mirando, defendiendo la monarquía absoluta, esa en la que no hay retroversión, esa en la que el soberano es soberano para siempre, para Locke no. Ya aparecen los anillos del parlamento, los anillos parlamentarios, el de los lores, el de la nobleza y el de los comunes, que obviamente quienes van a estar representados ahí, los señores burgueses, que ya están teniendo poder y están exigiendo un espacio, no solo ya para comerciar en su beneficio económico, sino además para decidir, para resolver, para tener voz, ¿sí? Entonces, Locke, ¿qué va a decir? Ese poder tiene que tener límites concretos, no es un poder absoluto como tenía el monarca de Hobbes. Para Locke, esos límites concretos están en relación a que todos los hombres nacen libres e iguales, ¿sí? Entonces, en esa igualdad se puede sostener el orden, ¿sí? Y la soberanía se depone transitoriamente. Para Locke hay retroversión del pacto. Yo depongo mi soberanía, pero ojo, ese soberano tiene que cumplir con el pacto, porque si no se la puedo reclamar y decirle, momento, no estás cumpliendo, quiero que me devuelvas mi porción de soberanía, ¿sí? ¿Y ese pacto cuál es? Bueno, proteger la vida y la propiedad. Para eso se sale del estado de naturaleza, ¿sí? Aparece el estado de guerra en algún momento, como les dije, por la acumulación y por el circulante. Cuando los hombres se dan cuenta, en ese momento de racionalidad, resuelven vivir mejor. Entonces también van a salir del estado de naturaleza y van a formar un gobierno civil, dice Locke. En ese gobierno civil van a poder convivir. ¿Por qué? Porque el Estado les va a marcar qué se puede y qué no se puede, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la ley, mediante el derecho positivo. ¿Vamos bien? El tercer invitado es Rousseau, que también lo van a encontrar en el otro video. Jean-Jacques Rousseau, ginebrino, ¿sí? No llegó a ver la Revolución Francesa de 1789, sin embargo fue su teórico. Fue alrededor de todas sus miradas y posiciones con respecto a la división de poderes y a la igualdad absoluta entre los seres humanos, en el sentido de derribar todas las posiciones nobiliarias, que la revolución se construye, ¿sí? Rousseau va a decir que existe algo que se llama contrato social para él. Y ese contrato tiene tres momentos, porque se sale del estado de naturaleza, en el cual para Rousseau los hombres viven en un completo estado de paz. Él dice que el hombre es un bon sauvage, un buen salvaje, es decir, que convive perfectamente, que solo resuelve salir del estado de naturaleza porque considera que hay algo aún mejor allá adelante, porque valora las relaciones sociales, ¿sí? Y valora poder generar una suerte de convenio, de contrato, de pacto, ¿sí? Para instalar determinado tipo de relaciones sociales valoradas positivamente, en las que algunos gobiernen en representación de todos, ¿sí? Rousseau ya va a hablar de democracia representativa, sin embargo va a decir que sería mucho mejor una democracia directa como la de los griegos. Sin embargo, él ya ve que es imposible
¿sí? En las sociedades de su época. Entonces va a decir, bueno, de alguna manera, a través del contrato social se resuelve la salida del estado de la naturaleza, la organización de un tipo de gobierno y quiénes van a representar y de qué manera al conjunto total. Y ese conjunto total va a coordinar en algo que Rousseau va a llamar voluntad general, que es algo más que la sumatoria de las voluntades individuales. Esa voluntad general podríamos hablar de que es una sinergia particular especial, en la que si todos los hombres van con buena voluntad, deseando vivir bien, ¿sí? Y todos honestamente intentan que prevalezcan los intereses generales sobre los individuales, esa voluntad general va a superar a la sumatoria de las voluntades individuales. Bueno, vamos a dar un salto ahora en el tiempo, ¿sí? Como un siglo. Lo que estamos buscando, quiero que quede claro, ¿sí? Es cuando lleguemos a las definiciones de poder que nos importan y hablar del poder en términos de autoridad y de legitimidad y de cómo lo va a definir Weber en los inicios del siglo XX, ¿sí? Vamos por estos estadios, ¿sí? Buscando construir un hilo conductor. ¿Desde dónde? Desde ese justnaturalismo, contractualismo que define la idea de individuo autónomo, de dos esferas, una pública y una privada en la que el Estado tiene intervención, una privada que queda liberada a las conciencias individuales de los hombres. Y a su vez, esa idea de que nacemos libres, de que nacemos autónomos, que va progresivamente, uno podría decir, en Hobbes inicia la línea de producción y el producto sale como más terminado en Rousseau, ¿sí? Rousseau ya va a hablar de división de poderes y de algo que me olvidé, que es que el pacto de Rousseau tiene 3 momentos, que igual lo tiene en el otro video, pero el pacto de Rousseau tiene 3 momentos. Vamos a salir del estado de naturaleza, rumbo a la sociedad civil, pero la sociedad civil está identificada para Rousseau con la monarquía. Y ese momento no es perfecto, porque no todos son iguales y no todos tienen las mismas libertades, derechos y posibilidades. Entonces, el tercer momento, ese pacto de 3 momentos de Rousseau, el tercer momento es la república, o res publica, o cosa pública, o cosa de todos, en la que todos, a través de los representantes que ya dijimos que iban a gobernar en el nombre del conjunto, van a poder tener intervención, al menos eligiendo quién va a construir la voluntad general en su nombre, ¿sí? Seguimos manejándonos en esos términos. Ahora el 12 vamos a ir a las PASO como primer escalón. Para el noviembre elegir diputados, a nosotros en Río Negro nos tocan solo diputados esta vez. En otros lados se elegirán diputados y senadores nacionales. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a elegir diputados y senadores nacionales. ¿Para qué? Para que hablen, para que nos represente en el Parlamento, se presenten más de una vez, se presenten por sí mismos y se presenten por nosotros. Se presentan más de una vez en el Parlamento, es decir, van a hablar para construir esa voluntad general. El nombre propio y de cada uno de nosotros según a quien hayamos votado, ¿no? Entonces dijimos, saltamos un siglo y llegamos a Bertrand Russell, filósofo inglés. Russell va a definir el poder, ya no hablando de contrato, de salida del estado de naturaleza, de orden para poder convivir, sino que directamente va a decir que el poder es la capacidad de producir los efectos deseados. Tengo poder cuando logro que otro haga lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero que él haga. ¿Sí? Entonces, ya vamos entrando a ver de qué se trata el poder en general. Este otro señor, mismo siglo, pero en Alemania, prusiano él, es Friedrich Nietzsche. Nietzsche discute la idea de contrato.
Para Nietzsche no hay pacto, no hay contrato, no hay acuerdo, no hay momento de racionalidad, ¿sí? No hay un esquema de deseo de ordenar y de vivir en armonía. Va a decir, unos se apoderan, unos son más poderosos que otros y se apoderan del poder. Y comienzan el ejercicio de la dominación de unos sobre otros. Unos van a ser señores de otros. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque algunos tienen moral de esclavos, algunos tienen moral de señores. Nietzsche discute todo, sí, tal cual. Algunos tienen moral de señores y otros tienen moral de esclavos. ¿Y qué va a plantear con esto Nietzsche? Lo que va a decir, bueno, los que se apoderan del poder, se apoderan del Estado, los que resuelven que ellos son los poderosos y van a tomar las decisiones por todos, se montan en eso, en las dificultades que tienen los otros para hacerles frente. Y Nietzsche obviamente lo que ve es que además nuestra religión judeo-cristiana nos forma débiles, no tenemos grandes ídolos, grandes dioses poderosos, sino que, va a decir Nietzsche, adoramos a un dios débil, que se dejó castigar, y esto es lo que hace que algunos puedan dominar a otros. ¿Y con qué nos dominan? Con la culpa, ¿sí? En realidad Nietzsche no tuvo nada que ver con el nazismo, eso es como una fantasía. El nazismo se apoderó de textos de Nietzsche, al igual que de los de otros autores. Nietzsche estaba bien muerto porque murió en 1900. Ni había nacido Hitler cuando Nietzsche se murió. Lo que hace el nazismo es apoderarse de esa mirada nietzscheana sobre el superhombre, básicamente. Pero que no da el espacio acá para hablar de eso. El planteo de Nietzsche del superhombre, que no es Superman, sino esa idea de que en la voluntad personal cada uno y cada uno de nosotros puede construir a alguien que salga de la moral de esclavos, ¿sí? Alguien que además de salir de la moral de esclavos, pueda constituirse como un ser en sí, ¿sí? Como un ser fuerte que se reconozca a sí mismo y que salga de esa cosa de la culpa y el autocastigo religiosamente determinados. Bueno, lo que hay que tener, dice Nietzsche, es voluntad de ser, ¿sí? Y esa voluntad de ser es el motor de todos los procesos de la sociedad. Si todos logramos sobreponernos y tener voluntad de ser, bueno, los poderosos van a perder poder, porque vamos a poder hacerle frente. Ese es el planteo nietzscheano. ¿Qué nos importa de Nietzsche, sí? Que lo que va a decir es que el poder tiene que ver con los valores sociales del momento, ¿sí? Entonces, si en un agrupamiento de individuos se reconoce que otros son los nobles, son los buenos, son los mejores, y les toca estar en ese lugar, mientras eso se reconozca así, van a seguir en ejercicio del poder. Lo van a ver a Nietzsche en Teoría 2 y después lo van a volver a ver en Ética, si sigo yo ahí por lo menos. Es una mirada en contradicción con todo Nietzsche, digamos. No por nada ha sido vilipendiado y está en el panteón de los no queridos. Imagínense que encima discute la idea de contrato, no lo quiere la Iglesia Católica, no lo quiere el judeocristianismo en general, y tampoco lo quiere demasiado la ciencia política institucionalizada justamente por esto. Entonces, este otro señor que ven acá es Karl Deutsch, ¿sí? Karl Deutsch, en el siglo XX ya, y en Estados Unidos, es uno de los fundadores del paradigma sistémico, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, profundizando, y en la unidad 3 es donde, perdón, en esta misma unidad, en el último punto, es donde vamos a ver de qué se trata la idea del sistema político. Pero Deutsch es uno de los fundadores del paradigma sistémico. Y va a ser uno, junto con otros autores, inscriptos en el paradigma sistémico conductista, que va a plantear que el poder no es materializable, no es palpable, ¿sí? No puede uno pensar que el poder es un constructo duro, fijo, determinado, que alguien puede poseer, como esa figurita que yo les puse al inicio
de la mano sosteniendo el mundo, yo me apodero del mundo, yo lo manejo, y Deutsch va a empezar a hablar de influencia. Van a reemplazar los sistémicos, así como abandonan el término Estado, van a abandonar el término poder. Y van a hablar de influencia. Cada ser en el marco de un sistema político tiene una dosis, un pedacito de influencia. Todos podemos influir desde nuestro lugar, desde nuestra particularidad, sobre la situación general. Se va a relacionar esa influencia con la voluntad de influir, ¿sí? Nadie influye porque sí, casualmente. Por ejemplo, pongo un ejemplo. La voluntad de influir es, bueno, voy ahora el 12. Y por si acaso, voto en alguna, aunque después vaya a votar otra cosa, pero voy ahora el 12 y en las PASO voto por alguna de las listas, algunas de las etiquetas que tienen listas en competencia interna, ¿sí? Entonces, elijo ir a votar ahí porque digo, bueno, por si acaso me voy a asegurar que el candidato, o voy a intentar que el candidato que gane, dentro de esta, sea el que mejor me cae por si llega después a ganar en la elección general. Por ejemplo, acá en Río Negro, hay otros, algunos de ustedes no son de acá, pero acá en Río Negro, o lo mismo pasa en provincia de Buenos Aires y pasa en Capital, Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llama ahora, tiene más de una lista. Bueno, entonces una manera de influir sería yo voy y voto ahí. Total, nadie me puede decir nada, porque es abierta, yo puedo entrar y votar, tengo todas las boletas ahí, y después decidiré qué voto en la general, ¿sí? Entonces, si yo tengo voluntad, pero no estoy dispuesto a influenciar, esa voluntad no va a servir, va a ser ineficaz, ¿sí? Me tengo que mover, ¿sí? Tengo que intentar generar algún tipo de influencia, ¿sí? Para poder ser eficaz, para poder tener eficacia en lo que yo resuelva, ¿sí? Y sin voluntad, el poder, ¿sí? Se vuelve errático, es decir, si yo no tengo voluntad de ejercicio del poder, cualquiera sea la porción de influencia que yo tenga, no va a servir, no voy a llegar a lograr nada, ¿sí? Y esto, a ver, los sistémicos creen que toda la vida, toda la sociedad es un gran sistema, todo el sistema político es un sistema, una iglesia, un club, una familia son un sistema, es decir, que cada uno de nosotros tiene una porción de influencia en el marco de los distintos sistemas de los que forma parte y tiene la posibilidad de influenciar. Bueno, Hannah Arendt, que es esta señora que ven allí, de origen alemán y judío, que huye durante, está durante un tiempo en un campo de concentración incluso, pero logra huir primero a Francia y de ahí a Estados Unidos, a New York, y bueno, después se vuelve ciudadana norteamericana, ¿sí? Hannah Arendt no tiene una mirada sobre el conflicto, no tiene una idea del poder conflictivo, de lucha por el poder, sea que uno crea que el poder es una construcción en sí misma o que el poder está diseminado y cada uno tiene una porción de influencia, ¿sí? Hannah Arendt va a decir que el poder tiene que ver con la capacidad de actuar de manera concertada, ¿sí? Que los acuerdos nunca van a ser para siempre ni totales, y que habrá que recontratar parcialmente y cada tanto tiempo, pero que esa es una aptitud humana, que está en la propia condición humana la posibilidad de ejercicio de la razón y desde imponiendo incluso el corazón, digamos, en un sentido del valor, ¿no? Entonces, ella va a hablar de la condición humana y va a decir que tenemos tres tipos, la condición humana está determinada por la capacidad de labor, es decir, las funciones corporales, el trabajo, que sería todo aquello que incluye el deseo, la voluntad, las ganas de hacer y la razón, ¿sí? Y que dice que la política es la actividad más humana y más racional y que engloba el pensamiento y la capacidad del habla, ¿sí?
Entonces, es el marco de la política es donde podemos concertar. Por lo tanto, el poder no va a ser nunca la propiedad de un individuo solo, ¿sí? Sino que siempre va a pertenecer a un grupo. Si un individuo logra apropiarse, bueno, será que ese grupo se lo está permitiendo, ¿sí? Y ese poder, esa construcción de poder, va a existir en tanto ese grupo permanezca unido, ¿sí? Cuando está hablando de un grupo, está hablando de una nacionalidad, ¿sí? De un esquema de convivencia dentro de un dibujo estatal. Lo que nos importa de Hannah Arendt es esto, ella marca claramente que no podemos hablar de poder como una construcción en manos, ¿sí? Cerrada, ¿sí? En las manos de alguien, ¿sí? Este señor es Talcott Parsons, el padre de la teoría de la acción social en términos sistémicos, influenciado absolutamente por Weber, que es en el que nos vamos a detener en breve. Parsons, que también es norteamericano y también es un sistémico conductista, Parsons es el primero que empieza a mirar la sociedad como un sistema compuesto por varios subsistemas, entre otros el subsistema político. Entonces va a decir que el poder es la capacidad generalizada que todos tenemos de influenciar en la sociedad, que cada uno de nosotros somos unidades, ¿sí? Ligadas en un sistema que nos organiza, ¿sí? Y ese sistema se asegura que cumplamos con las obligaciones que tenemos. ¿Cómo? Bueno, nos aplica sanciones y premios, ¿sí? Al asegurarse que cumplamos con las obligaciones que cada uno de nosotros tiene dentro del sistema, se asegura que se cumplan esas metas colectivas, que la organización en su conjunto se planteó. Nos aplica sanciones, ya les dije, o nos da premios cuando nos comportamos como corresponde, y esas sanciones siempre van a estar impuestas por un agente verdadero, es decir, no cualquiera tiene poder para aplicar sanciones. Quien me puede aplicar una sanción es un agente, es decir, alguien que tiene agencia, alguien que puede obrar el nombre de, en este caso, de la estructura del sistema en el que estoy involucrada, del sistema de gobierno en el que estoy involucrada. Voy a poner un ejemplo. Si yo estaciono mal, ¿quién me puede aplicar una sanción por estacionar mal? La dirección de tránsito. El inspector de tránsito. Exacto. No me puede, no sé, un guardafauna podrá aplicarme una sanción si prendo fuego dentro de un área protegida. Y en ese espacio, los inspectores de tránsito no tienen agencia, ¿sí? Para sancionar. Sin embargo, si yo estaciono mal, ¿quién tiene agencia para decirme usted está estacionando mal, salga de ahí? Bueno, los inspectores de tránsito. No puede el guardafauna, no puede la policía, salvo que haya un convenio, como existe dentro de la provincia de Buenos Aires, para que la policía tenga determinadas funciones dentro y competencias dentro del tránsito, ¿sí? Las sanciones por una infracción de tránsito las tienen los inspectores de tránsito. Ese es un ejemplo barato, pero un ejemplo que claramente lo que sucede. Bueno, vamos a entrar a una definición de poder ya más estricta. Este señor es Michel Foucault, lo van a ver en las teorías, francés, siglo XX, años 60, 70, ¿sí? Lo vimos Foucault ¿ya lo vieron en filosofía? ¿Y qué dice? Sí. Que Del hablaba poder. de los sistemas de poder. El poder es creo. el sistema panóptico que hablaba Es de la la capacidad. capacidad. Profesora, ¿puede ser que decía que el poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro para poder modelarla? ¿Puede ser que sea algo así?
Bueno, sí, pero lo que él plantea, alguien planteó ahí lo del panóptico, ahora se los voy a explicar. Lo principal que hay que tomar de Foucault es la idea de microfísica del poder. Y además de que esa microfísica del poder que se ejerce a través del panóptico, porque el panóptico es lo que permite, panóptico, que todo se ve, ¿sí? Foucault va a identificar, en su momento, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Va a identificar el panóptico con la manera en que están los bancos dispuestos en una escuela, con la línea de producción de una fábrica, con la manera en la que están dispuestas las camas en una sala de hospital, es aquello que permite a alguien que está en una posición de superioridad vigilar al conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder castigar, va a decir Foucault, a aquellos que se salgan de lo normado, de lo reglado. Y cuando habla de microfísica, del poder, lo que va a querer decir es que no hay tal cosa tampoco como un poder acumulado superpoderoso. Sí, sociedad disciplinaria, y habla de dispositivos de poder, tal cual. Ahora, sí, está bien, Brian. La sociedad es disciplinaria por eso, porque nos disciplina en el marco del panóptico para que cumplamos. ¿Por qué? Porque nos está viendo todo el tiempo. Sí, ahora van a decir varios autores que ustedes ya van a ver, que no es este el momento de discutir sobre ellos, que ya salimos de la sociedad disciplinaria, ¿sí? Que vivimos en otro tipo de sociedad. Entonces, la microfísica del poder implica que el poder se disemina, ¿sí? Se cuela por distintas grietas y no tenemos claro, ¿sí? Y a veces sobramos, no porque haya alguien marcándonos algo, vigilándonos para castigarnos, sino porque estamos absolutamente acostumbrados y nuestras biologías, nosotros como organismo, como ser, como sistema biológico vivo, respondemos a eso, ¿sí? ¿A partir de qué? Bueno, de la manera en la que nos han venido formando desde un inicio. Ahora no estamos en la universidad, pero cada año hago una prueba, ¿sí? Llegan y se sientan, y en la primera fila no se sienta nadie. Yo desarmo la primera fila, saco los bancos, y a la vez siguiente se vuelven a sentar en la segunda fila. Yo desarmo la primera fila, que es una manera de no me expongo, no estoy adelante en el panóptico, si no podemos hacer el juego ahora. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué ustedes hacen eso y por qué llegan al aula además y se corren de la primera fila, pero todos se sientan ordenados en esa cuadrícula que disponen, ¿sí? Antes de que entremos? Bueno, porque están acostumbrados, porque vienen desde el primer grado de la escuela primaria, el sistema les ha venido marcando que uno se sienta, que en el aula uno está sentado, que está sentado en fila, en hileras, que a su vez van en filas hacia atrás, ¿sí? Y si prueba que hemos hecho algún año también, que es mezclar todas las sillas y dejarlas todas mal ubicadas, y llegan y se ponen en fila, se acomodan. ¿Sí? Una vez que va transcurriendo el cuatrimestre y se acostumbran que con algunos de nosotros, algunas de nosotras, se trabaja en círculo y nos movemos y demás, empiezan a aflojarla, pero vienen así en un inicio. ¿Por qué? Porque tienen 5 años de colegio secundario y 7 de escuela primaria, ¿sí? Según el esquema en que hayan cursado. Entonces, Foucault va a decir que el poder es una tecnología, un mecanismo, ¿sí? Que estamos inmersos en esas tecnologías, en esos mecanismos. Y nos sometemos porque estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y que el poder trasciende la esfera de la política, que el poder está diseminado en toda la sociedad y que terminamos por considerar normal, necesaria, ¿sí? Esas formas de convivir, ¿sí? Y medianamente vamos, con el paso del tiempo, aceptando determinados valores, sacralizándolos, ¿sí? Remarcándolos y profundizándolos mediante nuestros propios discursos, ¿sí? Y no cuestionamos, ya no cuestionamos más, ni cuáles son los fundamentos, ¿sí? Ni cuál es la función de control que cumple, no controlamos los medios, aceptamos, ¿sí? Esto lo dice, por ejemplo, en Vigilar y Castigar. ¿Por qué? Bueno, porque nos sometemos a ese formato. Está lindo Foucault, pero vamos a seguir con... Entonces,
Vamos a entrar en la definición que nos importa, que es la de Max Weber. Va a decir Max Weber que él entiende al poder como la probabilidad, al poder a secas, como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia. Es decir, puedo imponer la voluntad aunque el otro al que le estoy imponiendo mi deseo se resista. Y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad, es decir, no importa en lo que se funde, tengo poder si logro que el otro actúe como yo quiero, ¿sí? Puede fundarse en que el otro me ve como un superior, puede fundarse en que el otro me ve como un forzudo, puede fundarse en el que el otro me ve que tengo jinetas, ¿sí? Entonces lo va a aceptar, ¿sí? Eso dice Max Weber. Ese señor es Maximilian Karl Weber, ¿sí? Nacido en 1864 en Alemania y muerto en 1920. Algunos de sus textos, creo que esto ya se los dije, son de 1922 porque los publica después su esposa, que es su albacea. Este es un retrato de Weber bastante joven. Bueno, entonces Weber va a decir, la palabra Macht es poder en alemán, ¿sí? Weber va a decir que hay una capacidad potencial que cada ser tiene de imponer su voluntad, ¿sí? En las relaciones humanas, y que estas son complejas, por eso es potencial. No puedo decir que siempre, en cada situación, en cada lugar, yo o quien sea pueda ejercer esa capacidad, pueda imponer la voluntad, ¿sí? Con algunos podrá, con otros no podrá. Entonces habla de complejidad. Para que haya imposición de la voluntad, tiene que haber sumisión, es decir, el otro hacia quien va dirigido mi pretensión de que cumpla con mi voluntad, tiene que someterse por distintas razones. Habituación inconsciente, es decir, está acostumbrado, habituado, tiene el hábito inconsciente de obedecer, el de sentarse en los bancos de determinada manera. Consideraciones racionales, es decir, considera a partir de un razonamiento que le conviene obedecer, ¿sí? Someterse, vamos a hablar porque todavía no llegamos a obediencia, que le conviene someterse, por arreglo a fines o propósitos, es decir, porque considera que para cumplir con el objetivo que tiene, allá adelante tiene que cumplir con esta situación, con someterse en esta situación. Entonces, ¿qué va a decir Weber? Que el concepto de poder es sociológicamente amorfo, es decir, que no tiene forma, que no se puede definir, que no puede decirse, bueno, esto es el poder. El poder se constituye así, se acumula así, se observa así, ¿sí? No se puede definir claramente, no tiene forma. Cualquier hombre puede terminar teniendo la cualidad de poder y puede instalarse o puede reconocerse que un hombre tiene poder a partir de una serie de cualidades combinadas que este hombre tenga. Hay toda suerte de constelaciones. Cuando Weber habla de constelaciones, está hablando de modos en el que las cosas se relacionan, ¿sí? De modos en los que los componentes de algo se interrelacionan. Entonces, una situación determinada una constelación determinada puede colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad, ¿sí? En una situación dada, que en otra situación a lo mejor no lo hubiera logrado, pero en esa logra imponer su voluntad.
Entonces, el poder, en la concepción weberiana, si es complejo, es enmarañado, está entremezclado. No se advierte claramente por qué un individuo, ¿sí?, se somete a la voluntad de otro y puede adquirir distintas formas en distintas relaciones sociales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiso decir Weber? Bueno, de acuerdo a la situación social en la que esté o a la relación social en la que esté, la misma persona que ejerce poder sobre un grupo puede someterse al poder de otro en otras circunstancias, ¿sí? Puede tener que someterse al poder de otro. Entonces, si el poder es amorfo y no lo puede definir socialmente, va a buscar otro término para decir, bueno, esto es el poder como objeto amorfo, imposible de definir sociológicamente. Voy a buscar otro término y va a ser dominación, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero un concepto preciso en el que pueda decir cuál es el alcance del término, construir un tipo ideal de las situaciones o tipos ideales de las situaciones de dominación y que siempre la palabra dominación, en esa precisión, signifique una probabilidad cierta de que un mandato sea obedecido. Es decir, que cuando alguien ejerce dominación sobre otro, sabe que tiene la probabilidad certera de que una orden, un mandato, una comanda que dé, sea obedecida. Entonces va a hablar de Herrschaft o dominación. Y la dominación, miren el dibujito, vienen prestando atención a los dibujitos porque todos tienen el intento de que visualmente capten la idea, ¿sí? ¿La idea cuál es? Que al que está en la posición de dominación es visto, percibido por el que está en la posición de sometimiento, de dominado, ¿sí?, como superior, ¿sí? Y hay una relación de mandato y obediencia. Uno manda, el otro obedece. Y eso se instaura, se cristaliza como una asociación de dominación. ¿Qué es una asociación de dominación? Una construcción social en la que algunos mandan, emiten mandatos y otros los obedecen. Para tener una asociación de dominación, poder emitir mandatos y que otros sean y otros me obedezcan, tengo que tener un cuadro administrativo, va a decir Weber. ¿Sí? Que lleve adelante, que vigile, que controle el orden vigente. ¿Qué sería ese cuadro administrativo? Bueno, un cuadro burocrático de cualquier tipo, ¿sí?, que administre esa norma que dicté, que vigile que ese mandato que solté, que eché a rodar, sea cumplido y además que tenga esa posibilidad que vimos antes, que tenga agencia para castigar en el caso de que no se cumpla y aún más que tenga agencia para premiar en el caso de que se cumpla. Voy a poner otro ejemplo. Voy a ir a algo menos físico, ¿sí? Lo impositivo. Vieron que cada tanto Rentas dice, bueno, te cobra multa por no haber pagado, te cobra un sobrecargo por pagar tarde. Y cada tanto dice, bueno, a quienes paguen el año completo tienen tal descuento de la carga impositiva de este año. Entonces hay premio y castigo. Eso es un cuadro administrativo. Obviamente en las burocracias modernas está súper desarrollado, pero es un cuadro administrativo, no sé, lo que había cuando, como lo hace la clase. No entendí, a ver, déjenme leer. Ay, lo puedo leer. Como lo hace, como la clase, profe, hay normas que rigen castigo. Y sí, claro. Si yo digo que quienes se saquen 7, bueno, no es un castigo en sentido, el castigo no siempre es físico y tampoco es dinerario.
Pero si quienes cumplan con la asistencia perfecta y se saquen 7 en todos los trabajos prácticos integradores domiciliarios y pasen además la instancia final de coloquio, pueden promocionar y no ir a examen final. Bueno, eso es una manera de generar una relación no muy explícita de mandato-obediencia. Ustedes van a entrar a horario, van a estudiar para los trabajos prácticos integradores obligatorios, se van a juntar, los van a hacer bien. ¿Por qué? Porque esperan el premio, ¿sí? Y de eso hay millones de ejemplos, ¿sí? Sigamos. Entonces, va a decir Weber que por dominación, y esta es una definición textual, por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia si te domino, me obedeces a un mandato de determinado contenido, es decir, no a cualquier cosa, ¿sí? Ustedes no me van a obedecer a mí si les digo vayan a patearle los tobillos al decano, por ejemplo. ¿Me explico? O llévense los bancos al patio, porque va a venir alguien y les va a decir los bancos, si estuviéramos en el aula, ¿no? Los bancos no pueden ser sacados de adentro del edificio, por ejemplo. Entonces, por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido que tenga que ver con la agencia que quien está emitiendo y con el mandato y controlándolo tenga entre un conjunto de personas determinado en virtud de actitudes arraigadas, las que ustedes tienen desde primer grado, ¿sí? Y va a haber obediencia si la respuesta es pronta, simple y automática. Por ejemplo, si yo les digo a estudiantes de teoría 1, que no, bueno, vamos a poner una materia que está en este cuatrimestre, estudiantes de teoría 2, que yo no tengo a cargo, que tienen que entrar a las 15 horas y no más allá de las 15, a las 15:30 y no más allá de las 15:40, porque si no, no les puedo dar el ingreso y me interrumpen la grabación, los que están cursando teoría 2 van a decir, ¿y yo por qué le voy a hacer caso? Yo no tengo por qué obedecerla, si yo no estoy cursando con ella fundamentos, ¿sí? Es decir, que el mandato tiene que tener un contenido determinado, ¿sí? Lo suyo es una dominación carismática, profe. Le vamos a hacer caso igual. Ahora vamos a entrar a dominación carismática, ¿sí? No todas, hay otros tipos de dominación que no son carismáticas, ¿eh? Weber va a diferenciar por lo menos 3 con sus variaciones. Ahora las vamos a ver, Darío, muy bien. No, yo ¿Sí? dije la suya, la suya. ¿Cómo? A ver, no te entendí, disculpame. Nosotros le vamos a hacer casi igual porque lo suyo es dominación carismática, profe, le dije. Ajá, muchas gracias. Estoy chupando las medias, profe. Sí, un poquito. Bueno, entonces, va a haber obediencia a un mandato de determinado contenido entre un conjunto de personas, esas a las que el mandato va destinado y están, a partir de sus actitudes arraigadas, preparadas para responderme automática, simple y prontamente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, repasando, ¿qué implica para Weber la dominación? Siempre va a implicar una relación específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manifestación más acabada del poder. No lo ejerzo en algunas situaciones porque se da la constelación en ese momento. Siempre la dominación me permite que la ejerza desde la posición intrínseca que tengo. Miren ese señor grandote con el cigarro y los pequeñitos doblegados debajo. Entonces, ahora vamos a ver qué significa disciplina en este contexto. Es una probabilidad también la disciplina, pero es una especie de probabilidad también pronta, simple y automática de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas, también en virtud de actitudes arraigadas,
y es constante, ¿sí? Es decir, no tengo ni que emitir el mandato. Cuando hay disciplina, esa obediencia se da constantemente. No requiere que yo emita el mandato para que los otros se comporten como se tienen que comportar. En un partido de fútbol no necesita el árbitro estar todo el tiempo repitiendo determinadas cuestiones. En algún momento iba a haber falta, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Sin embargo, hay una tendencia a tener determinada disciplina, determinado tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque esos vienen acostumbrados a tenerla, están preparados para tenerla. Entonces, el concepto de disciplina encierra, ¿qué cosa? El de obediencia habitual. Es aquello, las masas están disciplinadas cuando sin crítica ni resistencia tienen esa habituación inconsciente de obedecer, ¿sí? En un colegio, por ejemplo, no nos vayamos a la política, en un colegio, ¿cuándo hay disciplina? Bueno, cuando los alumnos entran, ingresan al patio, se paran uno atrás del otro, se forman en la fila, saludan la bandera, etcétera, etcétera, y llega un punto en el que ya nadie les tiene que decir nada. A mi criterio, por suerte, eso va disminuyendo, ¿sí? Pero cuando yo iba al colegio, allá en la prehistoria, no se nos ocurría emitir un sonido en el momento que nos formaban en la fila, uno atrás de otro, ¿sí? Y te sacaban de fila siempre decir con el blazer azul que era del colegio, ibas con una campera marrón. Me pasó a mí, digo, cuento el cuento, porque no es un chiste, fui con una campera de lluvia marrón, no era verde el oro, y me sacaron de la fila por no tener el blazer azul. ¿Sí? Todo el mundo estaba callado, mirando así, las manos a los costados, a nadie se le ocurrió ni siquiera meterse las manos en los bolsillos, porque todo eso era habituación inconsciente, ¿sí? A crítica, y nadie se resistía a esa situación. Bueno, denme un segundo, que tengo que hacer algo, ¿sí? Ya estoy con ustedes. Les dejo, vamos a hacer una cosa. Darío, ¿puedes seguir la clase? ¿Perdón? Que Darío puede seguir la clase. Ah, bueno. O asomar la oreja desde el principio también, nadie te dice nada. Darío, voz carismático. ¿Siguen ahí? Hola.
Les quiero Sí, estamos acá. para decirles que como están quedando grabadas las clases, al momento de hacer los trabajos prácticos que van a venir luego de que se vayan desarrollando las unidades, está bueno tener en cuenta las presentaciones, no para copiarlas o hacer una presentación igual a las que hacen Eliana, sino porque las profesoras también evalúan el tema de si los Power tienen imágenes, si no, esto de tratar de, creo que se los dijo Miriam, de no escribir un texto muy largo porque distrae y demás, sino conceptos y palabras claras, y bueno, y anexar imágenes, sobre todo de actores o de figuras que son simbólicas, ¿no? Así que bueno, nada, aprovecho el espacio que nos dejó Eliana para decirles esto, que es un detalle que está bueno para que ustedes vayan acostumbrándose, ¿no?, a la materia, y creo que les va a servir en todas. Ahí volvió. Gracias. Bueno, acá estamos. ¿De qué hablaban? No, que mientras este espacio que dejaste decía que está bueno que presten atención al tema de las presentaciones, porque después en los trabajos prácticos que se van desarrollando, que van pidiendo en la cátedra, también vamos teniendo en cuenta eso, o sea, que no sea un texto muy largo, que sean conceptos, palabras claras, dibujos, imágenes de autores o cuestiones simbólicas. Nada, aproveché el momento para Muy bien, porque es re importante eso, porque yo no les voy marcando todo el tiempo. Lo dejo librado al azar de que ustedes lo adviertan, pero lo que dice Vero es así, porque un PowerPoint lo que tiene es esa cosa de atraer la atención, y además porque uno, si escuchando, retiene el 30, viendo, retiene el 60, y si ve algo que le atrapa, retiene el 70. Y si es algo que le gusta particularmente, supera el 70% lo que retiene. Y después también, como dijo Vero muy bien, calificamos eso, ¿sí? Un PowerPoint no puede ser una suerte de planilla toda escrita desde arriba hasta abajo. Se dan cuenta que a veces yo les pongo 10 palabras, ¿sí? Me pasa a mí que de un año al otro no entiendo lo que quise poner a veces en los PowerPoint, porque lo que uno hace es reflejar esa palabra que es como una clave para que uno nos... Porque también sirven de eso, son una ayuda a memoria, son una manera de que todo lo que quiere ser dicho tenga la oportunidad de ser dicho. Bueno, también nos ayuda no cortó la grabación, así que va a quedar todo esto al medio, pero... Disculpas. Entonces, no habrán dicho ninguna inconveniencia mientras yo no estuve, supongo. Entonces, ¿qué cosa es la obediencia? Miren acá, como bien les marcaba Vero el dibujito, ¿sí? La niña le está diciendo al perro, sentate. Entonces, la obediencia, ¿sí?, implica que quien obedece actúa de tal manera, ¿sí?, que en esa acción de obedecer, la orden se vuelve máxima del comportamiento del que obedece, ¿sí? El que obedece acepta que esa es su manera de comportarse, ¿sí? Y entonces esto implica una relación formal de obediencia. Obedezco porque acepto que esta es la manera en la que me tengo que comportar, pero más que eso, lo vuelvo mío. Lo acepto a tal punto que está dentro mío, que lo incorporo como el modo en el que hay que comportarse. Esto se formaliza en una relación de mandato-obediencia. Y quien obedece no considera su opinión, ¿sí? Ojo, no opina, es acrítica la obediencia. No pone en tela de juicio que la orden sea valiosa o disvaliosa. No pone en tela de juicio el valor o la ausencia de valor de esa orden. ¿Vieron el concepto este de obediencia de vida? Bueno, tiene que ver con este juego. Yo no puedo discutir, ¿sí? Tengo que aceptar si es obediencia, si debo obediencia. No puedo emitir opinión. No puedo decir, bueno, no voy a hacer tal cosa porque a mí me parece que eso no es valioso, es disvalioso. Bueno, me someto, ¿sí?
porque me veo obligado a actuar de esa manera. Entonces, ¿por qué Eso pasó en la obedecemos? dictadura, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, hubo en muchos juicios acusados que, bueno, fueron declarados inocentes justamente por esto, por la obediencia debida, porque no habían podido hacer otra cosa. Tiene que ver con las reglas de determinadas instituciones, ¿no? Instituciones piramidales que se manejan así, con una obediencia ciega y acrítica. ¿Para qué? Para sostener determinado tipo de orden. Bueno, ¿por qué obedecemos? Bueno, Matías, hasta luego. ¿Por qué obedecemos? Por costumbre, como ya hablamos, porque estamos acostumbrados a comportarnos de determinada manera, ¿sí? Miren, ¿por qué pasa que tanta gente discute y no quiere ir a votar a las PASO? Si alguno escuchó alguna encuesta, a lo mejor me puede decir qué opina. ¿Y saben qué? Desde 2011, tienen 10 años las PASO. La primera vez que votamos en elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fue en el 2011. Eran del 2009, fueron sancionadas. Y todavía hoy no hay una apropiación, una aceptación, ¿sí? Y no se considera que tenga un fin explícito, aceptado, todavía no forma parte de nuestra cultura política. Entonces, todavía sigue habiendo resistencia, todavía no hay costumbre. La gente dice, no, ¿para qué? Yo voy a ir a votar en noviembre. Es cuando son las elecciones. Esto no tiene ningún sentido. No hay una aceptación de que son obligatorias, no solo para los partidos de presentarse, sino para nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, de ir a votar, porque en nuestro país el voto, además de un derecho, es una obligación. Todos estamos habilitados para votar desde los 16 años en adelante, no es obligatorio de los 16 a los 18 y después de los 65, pero estamos obligados entre los 18 y los 65 a ir a votar. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, ¿por qué obedecemos? Por costumbre, por razones afectivas, y sí, obedezco porque, bueno, esto que decía el compañero recién, ¿sí? La verdad que me cae bien, ¿para qué le voy a discutir? Le obedezco, ¿sí? O porque lo quiero, es mi mamá, mi papá, mi maestra, entonces le hago caso a mi maestra porque la quiero, ¿sí? Por racionalidad con arreglo a fines, es decir, porque racionalmente considero que para lograr mi objetivo, mi meta, mi fin, me conviene obedecer. ¿Más vale? Obedezco. Por ejemplo, quiero llegar a determinado lugar, pero quiero llegar, ¿sí? Entonces voy a obedecer las leyes de tránsito, porque no quiero que en el medio me paren, me saquen el vehículo, me lo secuestren, me hagan una multa, ¿sí? Racionalidad con arreglo a fines, racionalidad con arreglo a medios, es decir, los fines son los objetivos, las metas propuestas. Racionalidad con arreglo a medios es en esta idea weberiana que tiene que haber un equilibrio entre los fines y los medios. Yo no puedo tener un buen fin, pero valerme de medios no valiosos o disvaliosos para lograr ese fin. Entonces, soy racional de que tengo que obedecer y utilizar determinados medios sí y otros medios no, para lograr ese fin que me propongo. Racionalidad con arreglo de valores, porque dentro de mis presupuestos básicos, dentro de ese esquema de valores que yo he asumido, ¿sí?, a lo largo de mi vida, obedecer está entre ellos, ¿sí? Acepto que las instituciones tienen determinado poder, determinado peso y que estoy obligada u obligado a obedecer. En tanto, acepto obedecer, legitimo la orden y a quien la emite y a quien controla que yo cumpla, ¿sí? Para ello es que vamos a adentrarnos a hablar de la relación entre poder, autoridad, legalidad y legitimidad. Y ahí viene la cuestión de los tipos de dominación, entre otras la carismática, de los que hablaba Darío recién. Weber va a decir que uno puede construir determinados tipos de dominación, es decir, determinadas especies de cajones, ¿sí?, en los que pongo ejemplos parecidos
que a lo mejor en el tipo ideal, el tipo que yo defino no existe estrictamente. Sin embargo, voy a poder muchos casos asimilarlos en ese tipo ideal. Entonces, los tipos de dominación son construcciones en las cuales yo determino cuáles son las razones que conducen a la obediencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que ese orden estatuido facilite esa relación social de dominación? Y cada persona va a otorgarle a ese orden estatuido y a esa relación social de dominación una validez que depende de sí mismo y del espacio que ocupe. ¿Por qué? Porque la validez que le doy a la relación social de dominación, al orden estatuido, es una construcción subjetiva, ¿sí? Yo puedo aceptar, obedecer, o puedo oponerme, o puedo renegarme. Puedo, como el niño, cuando el padre le marca que se vaya, que camino al cuarto, ¿sí? Apagá la tele y andate al cuarto, puedo obedecer con la cabeza agacha. O podría pararme y zapatear y decir, ¿por qué me tengo que ir? Yo quiero seguir mirando. Entonces, Weber va a avanzar y va a decir que legitimidad y legalidad son cosas diferentes. La legalidad va a ser una dimensión de la legitimidad, ¿sí? Para que yo legitime una orden, un orden estatuido, ¿sí? La orden que me da tiene que estar en el marco de lo que está bien, de lo que corresponde, ¿sí? En el marco de ese orden. Con lo cual, lo que recién veíamos de lo de evidencia de vida es bastante discutible. Porque tirar a alguien de un avión al Río de la Plata, dormido con algún tipo de sedante, no parece ser una acción valiosa, ¿sí? Pero bueno, es otro tipo de discusiones, ¿sí? Entonces, no estaba dentro del aparato de lo legal, de cuáles eran las acciones que las Fuerzas Armadas podían desarrollar, no estaba tirar gente de aviones al Río de la Plata, estando sedadas para que se ahogaran y se hundieran. Pero bueno, entonces, volvamos a la legitimidad. Cuando yo legitimo un algo, no tampoco los atentados, obviamente que no. No defiendo eso, no confundir. Lo que pasa que el Estado no puede responder violenta, ilegítima e ilegalmente a las acciones ilegales de los ciudadanos. El Estado tiene todo el aparato normativo para responder a esas acciones. Aprenderlos, juzgarlos, encerrarlos. Había hasta una ley de fusilamiento, digamos. Había hasta pena de muerte en ese momento. Nunca fue utilizada, ¿sí? Bueno, no da la clase esta para discutir eso, pero si en algún momento quieren, armamos un espacio para hablar de ese tema. Hay una cátedra libre de derechos humanos que no sé si este año está funcionando. Les averiguo si quieren. Entonces, legitimidad. Cuando yo legitimo un orden es porque creo en la validez de ese orden. Creo en la validez de esas relaciones sociales. Yo legitimo el orden porque creo que es valioso, porque creo que está bien. Yo acepto someterme a determinadas reglas porque las comparto. Y si no las comparto del todo, por lo menos estoy de acuerdo en que tiene que haber una regla. Y acepto el modo en el que esa regla se resolvió. Digamos, una ley del Parlamento votada por mayoría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la palabra dominación, ¿sí? Si yo legitimo un esquema de dominación por distintos motivos, lo que voy a estar legitimando es un modo de dominio. La palabra legitimación, perdón, la palabra dominación viene del término latín, del término latino dominus. Dominus quiere decir maestro, señor y propietario. Es decir, que yo voy a estar legitimando en un esquema de dominación la posición privilegiada que alguien tiene para desde ese lugar
emitir órdenes, ¿sí? Entonces, va a decir Weber, la legitimidad de una dominación debe considerarse solo como una probabilidad, ¿sí? No todos están dispuestos a legitimar un orden dado, ¿sí? Y la adhesión puede fingirse por un individuo, por más de un individuo o por grupos enteros de individuos. ¿Por qué pueden fingir adhesión? Bueno, por razones de oportunidad. Puedo decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, porque no me quedan más remedios. Sin embargo, llegado el momento, voy a oponerme, ¿sí? Entonces, la adhesión puede fingirse por razones de oportunidad, puede practicarse por intereses materiales, es decir, puedo decir, bueno, hago como que acepto porque me interesa materialmente, tengo una ganancia atrás de esto, ¿sí? Y un tercer motivo, que es el que tiende a ser como el de la aceptación más palmaria, ¿sí? Es lo acepto como algo irremediable, porque estoy desvalida ante esta orden, ¿sí? Tengo una debilidad individual, ¿sí? No puedo hacer frente. Por ejemplo, para volver a lo que decíamos, no tengo manera de oponerme a un superior que me manda a hacer algo que está mal, porque si yo no lo hago, puede volverse en contra mía, ¿sí? Entonces la que puede terminar en el mal lugar soy yo, porque no estoy cumpliendo con la orden que me dieron. Entonces, ahora vamos a entrar a los tipos de dominación weberiana. Esto estoy segura que así como Darío lo trajo a la discusión y lo puso sobre la mesa, alguien más se lo acuerda, lo tienen que haber visto en sociología. ¿Se acuerdan? En el caso mío, profe, no, porque no estuve en el primer cuatrimestre. ¿No? Vos lo traes de otro Profe, lado. lo de los tipos de dominación, los 3 tipos de dominación. Sí, señorita. Sí, lo vimos en sociología del cuatrimestre pasado. Entonces, muy bien. Son 3 tipos, los tipos básicos, los 3 tipos ideales que Weber determina, define, aglutina. La dominación tradicional, que se basa básicamente en la creencia. Creo que las tradiciones, que el modo en el que se hacen las cosas, desde siempre es sagrado, es sacro. Yo lo acepto, ¿sí? Creo en la legitimidad de los componentes de esas tradiciones, ¿sí? Y creo que quien manda está habilitado por esas tradiciones para ejercer ese tipo de autoridad, ¿sí? Siempre fue así. Y a estos les corresponde ese lugar. Ese lugar, miren la coronita, es el lugar de estos, es en estas cabezas por tradición de sangre, ¿sí? Porque forman parte de la familia real, de la familia de los príncipes, de los duques, etcétera, porque por sangre les corresponde, porque hereditariamente en ellos reside la virtud de mandar. ¿Se entiende? Eso sería la dominación tradicional weberiana. Entonces, vamos a una definición textual de Weber. Ven que dice 1922 porque esto lo publica la esposa después de la muerte de Weber en 1920. Debe entenderse que una dominación es tradicional cuando su legitimidad descansa en la santidad de ordenaciones y poderes de mando originados en tiempos lejanos, creyéndose en ella en méritos de esa santidad. Yo creo, ¿sí? Creo, acepto, no discuto. El señor o los señores, es decir, aquellos que mandan, los dominus, los que dominan, están determinados en virtud de reglas tradicionalmente recibidas. ¿Qué quiere decir esto? Están determinados en virtud de que en algún momento, algunos, resolvieron que esto era así. Bueno, esto se aplica, por ejemplo, a la cuestión religiosa, a la autoridad papal, ¿sí? A esta mirada de la infalibilidad papal, que yo se los menciono en el otro video también, ¿sí? Si yo miro toda la autoridad religiosa, vamos a hablar del catolicismo, que es como lo más conocido, pero también existen otras religiones, no tan así,
¿sí? No tan piramidal, ni siquiera en la ortodoxia cristiana es tan piramidal. Pero aceptar que alguien es infalible, porque en algún momento así lo resolvió Dios, lo que tampoco es cierto, pero no importa. Pero esa es la aceptación acrítica. Acepto que el Papa es infalible, hay infalibilidad en su palabra y lo que dice es ley para los católicos, porque tradicionalmente esa es la regla, ¿sí? Acepto que voy a confesarme y cuando el sacerdote hace así me perdona los pecados, porque yo fui, me arrodillé y me confesé, o me senté, porque ahora ya casi no se arrodillan, ¿sí? Y él tiene un poder, determinado poder tradicional, de que me limpia de pecados, ¿sí? Yo no puedo limpiarme sola, ¿sí? Bueno, en general la dominación tradicional tiene que ver, ¿sí?, con la creencia, ¿sí?, en ordenaciones y poderes recibidos, pero no es solo una cuestión en una creencia de fe religiosa, ¿sí? Es en una creencia, por ejemplo, en la sangre azul, ¿sí?, de algunos. La dominación tradicional rige la autoridad del pasado inmemorial. Sí, perdón, en la dominación tradicional rige la autoridad del pasado inmemorial. Ya no hay memoria, pero acá siempre fue así. ¿Conocen el cuento de los monitos y la subida a la escalera para sacar las bananas? Ahora se los cuento porque si no, no tiene sentido. Entonces, cuando hablamos de dominación tradicional, reitero, rige la autoridad del pasado inmemorial. Acá siempre se hizo así. Estas costumbres están sacralizadas, es decir, son sagradas, están aceptadas, fundidas, ¿sí? A nadie se le ocurre salirse de allí porque estamos aceptando desde siempre, tenemos una aceptación habitual a someternos. No se discute, eso es así. Y es válido hoy porque siempre fue así. Porque así lo decidió Dios, por ejemplo, en el caso de lo religioso, por ejemplo. Entonces, el cuento de los monitos, ¿alguien se lo acuerda? Tal vez lo vieron en sociología, ahora en antropología. Bueno, se los voy a hacer muy cortito. Cada monito tiene una banana. Y está comiendo una banana y el resto de las bananas siguen hacia arriba, digamos, es parte de la psicología conductista de Watson. El hecho es que si el monito después de que sacó una banana vuelve a subir, le dan una descarga eléctrica, con lo cual los monitos se acostumbran a que sacan una banana del cacho de banana y al que viene por primera vez y quiere subir por segunda vez le dicen, no, no subas, porque te va a dar la descarga eléctrica. Y entonces, pero ¿y por qué no se puede subir? Porque acá es así. Acá siempre fue así. ¿Sí? Bueno, después se los busco al experimento de Watson y se los comparto. ¿Sí? Es como que vivimos en ese experimento. ¿Sí? Acá siempre fue así. Siempre se hizo así. Siempre se habló de esta manera. ¿Sí? Este es el modo en el que se hacen las cosas y eso se acepta críticamente, hasta llegar a un punto que ¿cuál es? El de más arriba de todo. Bueno, ya está, no tengo ningún argumento racional, válido, palpable, material. Bueno, una cuestión divina. Se hace de esta manera y no de otra porque así deviene desde el poder divino. Entonces, va a decir Weber, ¿cuál es la dominación tradicional? Bueno, es la ejercida por el patriarca, en un sentido bíblico, por el sultán, en las organizaciones orientales, en los sultanatos en los que, digamos, el sultán es poderoso en todo y sobre todos, ¿sí? Y por el príncipe no parlamentario, ¿sí? Estamos hablando del principado absoluto. Ahí está. Bueno, el segundo tipo de dominación es el legal racional. Salimos de la costumbre, de la tradición, de la idea de acá siempre fue así, y de la justificación, si cabe, divina. Y la dominación es legal racional, ¿por qué?
porque es a partir de la razón lo que legalmente está dispuesto. Entonces, ¿se basa en una creencia? Sí, pero en la creencia en la legalidad del ordenamiento. Yo creo en ese ordenamiento establecido. Creo en el derecho que tiene ese señor a decirme pará. Tiene derecho a dar órdenes, porque lo hemos investido socialmente con ese derecho. Le ponemos un uniforme para darnos cuenta, para que a primera vista obedezcamos acríticamente, porque tiene derecho, tiene agencia a dar órdenes, para dar órdenes, ¿sí? Entonces, también creo, pero no estoy creyendo en que viene de Dios o en que el poder está en la sangre de esa persona o en que es infalible porque Dios lo determina, sino porque creo en la legalidad del ordenamiento. Acepto que el ordenamiento es justo, correcto, ¿sí? Y que entonces ese tiene la competencia, el derecho de darme la orden, el derecho para ejercer esa dominación, en este caso el nombre del Estado, ¿no es cierto? Me está diciendo, un momentito, eso está prohibido por la ley, no avance, retroceda, o lo que fuere, no prenda fuego. Perdón, Daniel. Porque hay leyes establecidas. Tal cual, creo en eso, y creo en la legalidad de ese ordenamiento, ¿sí? No lo discuto. Alguien puso el ejemplo de los montoneros y diciendo que, bueno, también estaba mal, y obviamente que también estaba mal. ¿Qué hacían? No reconocían la legalidad del ordenamiento establecido, ni siquiera fueron capaces de reconocer la vuelta a un gobierno democrático, no olvidar eso, ¿no? Porque en el 73 hubo elecciones, asumió el general Perón primero Cámpora renuncia, llama elecciones de nuevo, gana Perón, asume Perón, ¿sí? Muere Perón, asume María Estela Martínez, que había sido su candidata a vicepresidenta, además de ser su esposa, ¿no? Digo porque asumió, porque era la vicepresidenta, no porque era la esposa. Se los aclaro ya porque me dieron esa respuesta en un examen. ¿Por qué asume María Estela? Porque era la esposa, no. Porque había sido la candidata a vicepresidenta y eso es lo que era, ¿sí? Y eso era un ordenamiento establecido, sin embargo, Montonero, Serp, Lafar no fueron capaces de aceptar eso. Siguieron en el festival de agresiones al orden establecido, ¿sí? Entonces, tampoco creían del otro lado en el orden establecido. Pero si yo creo en la dominación legal racional, voy a aceptar el mandato que recibo, porque creo en ese orden, ¿sí? Entonces, va a decir Weber en 1922, esto también está SIC, el tipo más puro de dominación legal, el más perfecto, es aquel que se ejerce por medio de un cuadro administrativo burocrático. Es decir, es sine ira et studio, dice Weber. Sine ira, sin enojo, no aplico la ley porque algo me molesta, sino que la aplico siempre igual. Et studio, es decir, no es ante cada caso en particular, sino porque ya está definido que así es como se aplica, que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, ¿sí? Entonces, solo el dirigente de la asociación posee su posición de imperio, bien por apropiación, bien por elección, bien por designación de su predecesor. Es decir, bueno, me apropié del poder, me eligieron en el grupo para que yo lo ejerza, o quien me predecía me designó. Pero las facultades de mando, ¿sí?, de quien dirige, de ese dirigente, se basa en ¿qué? En competencias legales. No manda porque sí. Legalmente está dispuesto sobre qué manda, cuáles son sus competencias, así se dice, cuáles son sus competencias legales, ¿sí? Y cómo las tiene que ejercer, ¿sí? No está bien torturar a alguien para que confiese un delito, digamos. Eso no es una competencia legal, el ejercicio de la tortura. Un interrogatorio sí es legal, ¿sí? Entonces,
las facultades de mando son competencias legales. Está dicho en el reglamento, que puede ser una ley, un reglamento interno de una organización, un reglamento interno de un club. No se puede ingresar a la cancha a partir de tal horario o cuando haya tal situación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay funcionarios administrativos, dice Weber, la totalidad del cuadro administrativo, es decir, todos los que ejercen competencias legales, forman parte de ese cuadro administrativo burocrático. La totalidad del cuadro administrativo se compone en el tipo más puro de funcionarios individuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada uno en ese cuadro administrativo cumple una función, sea por elección, mediante el voto, sea porque el conjunto dijo que esto era lo que le correspondía, sea porque se apropió de ese poder, pero mientras lo ejerza en el marco burocrático, en el marco de lo que está normado, de lo que está arreglado, ¿sí? Lo va a ejercer legal y legítimamente, ¿sí? Y lo va a ejercer desde la dominación legal racional porque lo va a ejercer justamente desde ese mandato legal. ¿Se entiende hasta acá? ¿Avanzamos con la tercera? Bueno, no sé, no creo que estén viendo la figurita. Denme un segundo. Ahí está. Dominación legal racional, ahí. Ahí está. Bueno. ¿Qué estamos hablando? ¿Ven? El cuadro burocrático, ¿sí? Cada una de las instancias. Cada oficina, distintas instancias. Legitimaciones, rúbricas, ¿sí? Etcétera. Incluso el saludo está puesto como ante este saludo. Este me pone el sello. Este me certifica. ¿Sí? ¿El chiste a qué va? A que cuando tengo un cuadro administrativo para ejercer la dominación legal racional, cada instancia cumple una función que no se puede cumplir ante otra, ¿sí? Cada cosa se hace en la ventanilla que corresponde. Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa con relación a las demás organizaciones de la misma forma que una máquina con relación a los métodos no mecánicos de fabricación. ¿Qué quiere decir? Piensen que Weber está hablando en 1920, ¿no? Está hablando de esa línea de montaje fordista. Entonces, si yo tengo un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado, tengo una organización en que cada uno de los componentes va a ejercer una tarea determinada, ¿sí? En cambio, si yo no tengo bien delimitada la dominación legal racional, voy a parecer como si estuviera fabricando manualmente, ¿sí? Mediante un método no mecánico. El mismo artesano va a hacer todo, con lo cual va a haber menos velocidad, menos exactitud, menos capacidad, como si este primero tuviera que ejercer las tareas de todos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? Sigo. Entonces, ¿por qué se obedece? Bueno, no se obedece a la persona en virtud de su derecho propio a mandar, sino que lo que obedezco es a la regla, ¿sí? Obedezco a la regla estatuida, obedezco a la norma, ¿sí? La norma establece a quién tengo que obedecer y en qué medida. Y ese quién puede cambiar, porque puede decir que tengo que establecer al que está ocupando tal puesto. A ese le obedezco, hago lo que ese me ordena, me indica. Sin embargo, hoy puede ser Juan y mañana puede ser Pedro. No obedezco a Juan o a Pedro, obedezco a quien está ocupando esa función, ese lugar. Entonces, reitero, la regla estatuida a la que yo obedezco establece al mismo tiempo a quién tengo que obedecer y en qué medida tengo que obedecer, hasta dónde estoy obligado a obedecerlo, ¿sí? Y a su vez, el que ordena también obedece, porque al emitir la orden está obedeciendo al mandato que él tiene de cumplir su función, ¿sí?
él al emitir esa orden está obedeciendo también a una regla, a una ley, a un reglamento, a una norma abstracta. ¿Que cuál es? Bueno, la que le dice, estas son sus competencias, estas son sus obligaciones, estas son sus funciones. En sus manos está, no sé, se quemó la luz del semáforo. Les pongo ejemplos sencillos para que sea fácil de entender. No hay semáforo. Entonces vienen los inspectores de tránsito y se pasan al medio, se paran al medio. Pero no mandan como quieren, no dicen, bueno, pasa uno por la izquierda, otro por la derecha, pasa... No, saben cómo tienen que hacerlo. Y uno no está obedeciendo a Juan García, que es el que está parado dirigiendo el tránsito, está obedeciendo la norma de tránsito, que dice que si el semáforo está roto, yo tengo que obedecer lo que ese señor me dice. Es más, si obedezco al semáforo, ¿sí?, estoy obedeciendo de alguna manera a quien dispuso los semáforos y organiza el tránsito en la ciudad, la dirección de tránsito, al director de tránsito, aunque no haya nadie ahí. Porque paro ante la luz roja, ¿sí? Disminuyo la velocidad, aunque no siempre lo hagamos, ante la luz amarilla y paso con la luz verde, ¿sí? No se trata amarillo pasar ligero, es amarillo disminuir la velocidad para poder llegar a frenar. Entonces, ¿qué estoy obedeciendo? También estoy obedeciendo la norma. Ni siquiera está Juan García ahí parado diciéndome lo que tengo que hacer. No hay más que un palo con unas luces. Sin embargo, yo obedezco la norma estatuida, ¿sí? ¿Obedezco a quién? A quien me ordenó es obedecer a las luces del semáforo, ¿sí? A esa ley, a ese reglamento abstracto que dice cuándo paso y cuándo me detengo. Entonces, ¿qué cosa es una ley en términos genéricos? ¿Sí? Vamos a hablar de ley, de norma, de decreto, de resolución, de comanda, ¿sí? Una ley es un convencionalismo, un acuerdo, una convención, un contrato que se hace en determinado momento, ¿sí?, de que las cosas se van a hacer de tal manera. Por ejemplo, votamos en el Parlamento y se aprueba la que obtiene más votos, ¿sí? Ese convencionalismo va a estar respaldado por sanciones que me van a aplicar si no lo cumplo, ¿sí? Pero además va a haber siempre un individuo o un grupo de individuos que tienen el deber y la capacidad legítima de aplicar esas sanciones a quienes los transgredan. Es decir, que yo obedezco a la ley y obedezco a esas personas porque tienen la capacidad de aplicarla. Pero ojo, no solo pueden, deben, porque para eso están, ¿sí? Por eso cuando zapateamos, porque por ejemplo, lo que llamamos la puerta giratoria, ¿sí? Porque los que cometen determinados delitos como entran, salen, ¿sí? Cuando zapateamos tenemos razón, porque los jueces, ¿qué están haciendo? No están cumpliendo con el deber que tienen, porque no solo tienen la capacidad de aplicar sanciones, no están cumpliendo con el deber que tienen la capacidad y el deber, están puestos ahí para eso. Y por cierto que cobran voluminosos saberes para hacerlo. Miren, y ahí vamos a la carismática, y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Quiero aclararles algo, que no es solo eso, digamos. Supónganse, yo podría decir, bueno, ¿saben qué? No quiero dar clase. Voy a venir media hora, vamos a hablar del tiempo, me van a contar qué almorzaron, ¿sí? Y los apruebo a todos. ¿Sí? Capaz que ustedes primero me aplauden y después cuando lleguen a teoría uno va a decir, esta mujer no nos dio clase, nos aprobó a todos y ahora no entiendo nada, no sé cómo pararme acá, no sé qué quieren decir estos autores porque no tengo la base conceptual, teórica, necesaria para comprenderlos. Bueno, si yo hiciera eso y no pusiera dentro de lo que es el marco normativo de los contenidos mínimos que estoy obligada a dar, no eligiera a los autores, no dijera en qué forma ustedes van a aprobar y no les tomara,
¿sí? Para ver si determinado tipo de, no programar a determinado tipo de actividades para que ustedes hagan, para demostrarme que cumplieron los objetivos de aprendizaje, yo no estaría cumpliendo con la norma, no estaría cumpliendo con mi función, porque no les estaría enseñando y estaría midiendo si alcanzaron esos objetivos de aprendizaje en el marco de los contenidos mínimos que a mí me obliga el plan de la carrera a que ustedes en esta materia y en las otras que tengo a cargo tienen que ver para considerar que alcanzaron con éxito el conocimiento requerido en la materia. ¿Se comprende? Para sacarlo del ámbito policial y judicial. Bueno, la dominación carismática. Cuando habla de carisma, de carismática, está hablando de los carismas en el estricto sentido religioso, ¿sí? Weber no era él muy religioso, pero provenía de una familia religiosa. Tenía una madre puritana, digamos, de las iglesias evangélicas, de la Reforma, y la madre era de una iglesia muy estricta, además, con lo cual tenía como mucha conexión con esto. Cuando habla de dominación carismática, está hablando de los carismas en términos religiosos, ¿sí? De esos dones que cuando vuelve Jesús les entrega, les regala a los apóstoles. ¿Por qué? Porque va a decir que la dominación carismática es extraordinaria. Hay una entrega extraordinaria doble. El líder se entrega de alguna manera a sus seguidores para mostrarles la luz. Y los seguidores se entregan y van atrás sin discutir, ¿sí? ¿Cómo? Atrás del carisma, obedeciendo. ¿Por qué? Porque el carisma es una capacidad superior, diferente, ¿sí? En el carisma hay santidad, heroísmo, ejemplariedad, ¿sí? Y esa persona lo tiene en sí el carisma. El carisma ya no es del sistema, ¿sí? El carisma no es del sistema, no es de la ley, ¿sí? El carisma es de ese ordenamiento que esa persona crea o revela, ¿sí? Esa persona puede sacar a la luz algo que estaba oculto, o esa persona puede crear un ordenamiento. Esos líderes carismáticos, alguien hoy habló de Hitler, por ejemplo, y del nazismo, mal que nos pese, Hitler fue un líder carismático, al que las masas le obedecían sin discutir. Para hablar de gente un poco mejor que Hitler en nuestro país, a inicios del siglo XX Irigoyen, a mediados del siglo XX Perón, sí, era un gran orador, tal cual. También lo era Perón y también lo era Irigoyen, digamos, pero Perón fue un líder carismático, claramente fue un líder carismático. María Eva Duarte de Perón fue una líder carismática. Alfonsín, por más que tenía todo el aparato legal racional atrás, ¿sí? Y esta cosa de ser el padre de la democracia tuvo que ver con aplicar estrictamente el mandato que había recibido y el aparato normativo, entre otras cosas, por ejemplo, llevar a juicio a las Fuerzas Armadas, tenía un fortísimo carisma, ¿sí? El líder carismático es aquel al que uno se rinde. No importa lo que diga, importa cómo lo dice, ¿sí? Y lo que dice es aceptado, valorado positivamente, ¿sí? Esos órdenes, en el caso de Hitler fue creado por Hitler, ¿sí? Pero hay toda una construcción en general, que eso lo vamos a hablar más en profundidad, pero esos líderes carismáticos tienden a simbolizar en su persona, a receptar, a materializar en su persona ese orden que están imponiendo. Y su palabra se vuelve la ley, ¿sí? Pero ojo, una cosa es el carisma por sí mismo y otra cosa es cuando cruzamos en política esa dominación carismática con la dominación legal racional, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice Weber de esto? En palabras de Weber, debe entenderse por carisma a la cualidad que pasa por extraordinaria. No necesariamente tiene que serlo, pero el resto tiene que aceptarla como tal. Extraordinaria, ¿qué significa? Que está condicionada mágicamente en su origen, ¿sí? Y da lo mismo si se trata de profetas,
de hechiceros, de árbitros, de jefes de cacería, de caudillos militares. Estos son los tipos que va relatando o determinando Weber, ¿sí? Entonces da lo mismo. Es una cualidad que pasa por extraordinaria y es una cualidad de una persona, ¿sí? Y se considera que esa persona, por su propia virtud, está en posición de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, ¿sí? O por lo menos extracotidianas, y que otro no puede obtenerlas, ¿sí? Esas personas carismáticas con capacidades en posesión de fuerzas sobrenaturales pueden ser enviados del Dios, ¿sí? Pueden ser ejemplares, ¿sí? Entonces, al ser enviados de Dios como ejemplo, y si son el ejemplo, va de suyo que tienen que terminar siendo el jefe, el caudillo, el guía, el líder, ¿sí? A la pasada les digo, la palabra líder quiere decir el que guía, ¿sí? El que va al frente, el que lidera, el que lidera en la lucha. Lead en inglés, L-E-A-D, con el mismo origen, es lucha, pelea, ¿sí? Entonces, el contenido que tiene el término líder es el que va adelante en la batalla. ¿Sí? Va adelante, ¿por qué? Bueno, porque tiene un poder especial. Puede ir adelante porque sabe lo que va a suceder, puede preverlo y puede salvarnos de determinadas situaciones. Entonces, sigo contándoles lo que dice Weber. Sobre la validez del carisma, ¿sí? Entonces, sobre la validez del carisma decide el reconocimiento nacido de la entrega a la revelación, de la reverencia por el héroe, de la confianza en el jefe por parte de los dominados. Es decir, yo acepto que me domine porque le tengo confianza, me fío de él, ¿sí? Confío porque me fío de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque me entrego completamente, porque él se entrega a esa revelación que tuvo, ¿sí? Porque es un héroe, ¿sí? Y porque puedo corroborar esas calidades carismáticas porque yo las acepto, las veo, ¿sí? Y el otro es un prodigio, es prodigioso, puede hacer cosas que nadie más puede, ¿sí? Ahora bien, el reconocimiento del carisma genuino no es el fundamento de la legitimidad, sino un deber de los llamados en méritos de la vocación y de la corroboración a reconocer esa cualidad. Este reconocimiento es psicológicamente una entrega plenamente personal y llena de fe, surgida del entusiasmo y la esperanza. Es decir, que creo en el otro, ¿sí? Porque acepto que el otro es especial, que el otro tiene dones, ¿sí? Tiene posibilidades, va a poder hacer cosas que yo no voy a poder nunca, ¿sí? Entonces yo lo acepto, creo en él o en ella y me dispongo a obedecer. Bueno, vamos a cerrar con esto y vamos a dejar los tipos de acción social para la próxima. Estaba mirando si estaba en lo cierto y sí. Porque ya no da para arrancar con los 4 tipos de acción social porque tengo que articulárselos con lo que estamos viendo. Obviamente las acciones sociales y los 4 tipos de acción social se relacionan con los 3 tipos de dominación. Accionamos socialmente según el tipo de dominación al que ascribimos, ¿sí? Entonces, va a decir Weber, no toda dominación se sirve del medio económico. No siempre hay dinero de por medio, Bill Metal, ¿sí? Y no toda dominación tiene fines económicos. No siempre ejerzo dominación sobre las y los otros poniéndome como objetivo un logro económico. Pero sí va a decir Weber,
haya o no intereses económicos en juego, toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere imprescindiblemente de un modo normal, es decir, normal, aceptado, cumpliendo con la norma, un cuadro administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de obtener obediencia, ¿sí? La probabilidad de que habrá una ejecución de las órdenes, ¿sí? De las órdenes que emanen del líder, ¿sí? Generales o concretas, va a tener que ver siempre con que haya un cuadro administrativo que vigile el cumplimiento, que emite esas órdenes, vigile su cumplimiento, castigue si no se cumplen, premie cuando se cumplen. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Ahí vamos a cortar. Bueno, en los minutos que nos quedan, porque son y 35, ¿sí? Así que podemos seguir 5 o 10 minutos más. Estoy a disposición para las preguntas, las observaciones, lo que quieran decir. Obviamente en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Voy a dejar de grabar.